presentación, pues van a intervenir Jordi Morelló Baguet y Esther Tello Hernández. Voy a hacer una rapidísima presentación. Jordi Morelló es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, se doctoró en 1998. Él ha sido profesor ayudante en la Universidad de las Islas Baleares, ha sido también investigador Ramón y Cajal en la institución Milà i Fontanals del CSIC y actualmente colabora como investigador en un equipo de investigación en el Instituto de Historia del CSIC en Madrid, dentro de un proyecto, el proyecto Petrifying Wealth. Inicialmente sus investigaciones estuvieron centradas fundamentalmente en el estudio de la fiscalidad, las finanzas bajomedievales en Cataluña y posteriormente se especializó más, se orientó de forma particular hacia el estudio de la fiscalidad eclesiástica y de forma general las relaciones Iglesia-monarquía en el ámbito de la Corona de Aragón. En cuanto a Esther Tello, Esther Tello Hernández es doctora en Historia Medieval con mención europea por la Universidad de Zaragoza. En 2017 se doctoró. Ella ha llevado a cabo su etapa predoctoral en el Departamento de Estudios Medievales de la institución Milà i Fontanals en Barcelona y posteriormente, entre 2018 y 2019, fue investigadora postdoctoral en la Escuela Española de Historia y Arqueología. Actualmente realiza sus investigaciones con un contrato Juan de la Cierva en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. Bueno, sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de la fiscalidad, las finanzas en la Corona de Aragón durante el periodo bajomedieval y en particular el estudio de la contribución de la Iglesia a las demandas de la monarquía, de la Corona de Aragón y del papado. Todo ello en el marco de la construcción bajomedieval de las haciendas regia y pontificia. Bueno, sus investigaciones se han centrado sobre todo en el trabajo con documentación consultada tanto en el Archivo de la Corona de Aragón como en el Archivo Apostólico Vaticano. Y así sin más ya voy a cederles la palabra. Su ponencia, tal como figura en el programa, lleva por título La política beneficial de los reyes de Aragón en la época medieval, una asignatura pendiente. Pues gracias, Jorge. Buena tarde a todo el mundo. Pues supongo que se oye, ¿no? ¿Y se ve el PowerPoint también? Sí, se escucha y se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues hacemos un gran salto porque nos vamos a la otra parte de la península, ¿no? Bien, yo me voy a encargar un poco de la exposición de la primera mitad y la segunda mitad se va a encargar pues, Esther Tello. Bueno, entrando ya en materia, digamos que la política beneficial desplegada por la monarquía, en este caso de la aragonesa, y la configuración de redes clientelares eclesiásticas, parecen ser, podríamos decir, dos caras de una misma moneda. Por lo que respecta pues, a la corona de Aragón, ambos aspectos han tenido un recorrido historiográfico muy desigual. La formación de las redes de clientelismo eclesiásticas es un tema que ha comenzado a tener un interés historiográfico solo en épocas recientes, aunque conecta con viejos y nuevos trabajos de elaboración de prosopografías eclesiásticas. En cuanto a la política beneficial, contamos con unas primeras aproximaciones ya desde hace unas cuantas décadas, aunque la consiguiente producción historiográfica se reduce a unos pocos autores. Pueden ver aquí en la diapositiva, digamos, que es una selección. Primero, digamos, es un representante de la escuela alemana, Johannes Finke, autor focalizado en el estudio de las relaciones monarquía-iglesia en el ámbito de la Corona de Aragón. Para épocas más próximas hay que tener en cuenta los trabajos del valenciano Serra Estellés, como estudio sobre los registros de súplicas vaticanas, y diversas aportaciones de otros historiadores de la Iglesia, tanto de la valenciana como de la catalana y aragonesa. Más recientemente, la política beneficial de la monarquía aragonesa ha sido un tema tratado, por lo que respecta a la época de Alfonso el Magnánimo, en dos de los artículos incluidos en un dossier de la revista Humanista. Los dos que aparecen aquí en pantalla, uno mío, digamos, y otro de Casañas. Y este último autor, Albert Casañas, también tiene un artículo referido al obispado y cabildo de Mallorca, que interesa la cuestión de la formación de las redes clientelares.
por lo que respecta, por ejemplo, a la práctica del nepotismo. Para poder abordar esto último, resulta, en todo caso, indispensable, como paso previo, poner atención a la evolución de las relaciones monarquía-papado en el plano beneficial, como forma de mejor conocer el contexto y el estado evolutivo en el que se fue situando esta problemática en para cada época o periodo. Bien. Esto a largo plazo es indudable que se fue afianzando un creciente intervencionismo regio en el sistema beneficial, ya fuera por una vía o por otra, lo cual respondía a intereses de diversa índole, aparte, digamos, de las motivaciones puramente religiosas que debieron de estar presentes en la fundación de aquellos beneficios destinados a asegurar o acrecentar la intercesión divina para con los miembros de la familia real. En primer lugar, motivaciones, digamos, político-religiosas o estrictamente políticas, de cara a preservar un control sobre las iglesias del reino y asegurar fidelidades, situando a los clérigos fieles a la monarquía en puestos clave o de influencia en el seno de la iglesia. Sobre todo por lo que respecta a los beneficios mayores, ¿no? Obispados, abarengos y demás. O incluso en la misma curia pontificia, en el caso de poder incidir también en el nombramiento de cardenales. Otras motivaciones, llamémoslas instrumentales, por lo que respecta a beneficios utilizados como dispensa de favores o, digamos, como una especie de agencia de colocación de sirvientes de la monarquía de cara a favorecer a sus allegados, parientes domésticos o premiar los servicios de otros, siendo todo esto válido sobre todo para beneficios menores, como es el caso de las capillas reales. Luego también no podemos olvidar como tercer grupo de motivaciones, digamos, económico-fiscales, ¿no? Como medio utilizado para facilitar la concesión de subsidios eclesiásticos al monarca o también a la hora de poder recurrir con mayor facilidad a préstamos y ayudas financieras directas de prelados afectos. En determinadas ocasiones también de cara a poder derivar hacia las arcas regias las rentas de algunas prebendas o beneficios. Bien, dicho intervencionismo sobre el sistema beneficial debe vincularse originariamente con el ejercicio del llamado ius patronatus regio. La configuración de tal derecho se remonta a la época de la Reforma Gregoriana, a finales del siglo XI, a propósito de la solución que se dio al problema de las iglesias propias de laicos. Todo aquel que hubiera fundado una iglesia tenía derecho a presentar a la autoridad eclesiástica un clérigo para ejercer la correspondiente función cultural o cargo cultural. Ello se fue haciendo extensivo también a los beneficios simples o capellanías. En el caso de la Corona de Aragón, sabemos más o menos cuáles eran los beneficios que estuvieron bajo patrocinio regio a partir de la siguiente lista obtenida de un inventario de la abadía de finales del siglo XVI, que dio a conocer en su día el profesor Prim Bertran. Como se ve en la tabla, son un total de 183 beneficios, entre los cuales se incluyen tipologías muy variadas, caso de rectorías, canonjías y cargos monacales, capellanías, escolanías, etc., siendo todos beneficios menores. Como se ve también, el fenómeno se ve extendido a todos los territorios de la Confederación, aunque de forma muy desigual. También si pasáramos a la hora de comparar, digamos, los distintos obispados concernidos. Bien, el documento en cuestión no recoge la fecha de fundación de esos beneficios y además pocas veces se indica el fundador. Sabemos, sin embargo, que aquellos vinculados al Reino de Mallorca, con inclusión del obispado de Elna, fueron instituidos por sus reyes privativos. Otros, sin ser fundaciones regias, también acabaron revirtiendo a favor de los reyes de Aragón. Bien, de mayor interés pueden ser las anotaciones que aparecen en ese documento relativas al derecho de presentación. Esto es, según si eran beneficios que debían ser presentados al obispo de la circunscripción, lo cual figura como mínimo en 34 casos, o si eran de plena disposición regia, al total en disposición regiam, como se indica en algunos casos. Y esto figura en al menos 42 beneficios. Bien, con todo, tener el control o mantener el control de esos beneficios era un tema bastante baladí comparado con las aspiraciones monárquicas tendentes a reforzar el control sobre los obispos y demás clero de sus reinos.
aspiraciones que tuvieron que adecuarse a la política centralizadora pontificia. Así, atendiendo al creciente número de reservas beneficiales llevadas a cabo por el papado aviñonés, los reyes de Aragón, como tantos otros príncipes de su época, tuvieron que acudir al pontífice de turno mediante el ejercicio del denominado derecho de súplica, que a lo largo del siglo XIV fue afianzándose en grado ascendente a través de la presentación a la curia de candidatos, a veces en forma de rótulos conteniendo largas series de peticiones. Sería por esta vía como la monarquía pudo extender su influencia sobre un número mucho mayor de beneficios, más allá pues de aquellos situados en la estricta órbita del patrocinio regio, con tal de incidir pues sobre las correspondientes designaciones o nombramientos clericales. Cosa distinta sería poder evaluar hasta qué punto la recomendación de clérigos obtuvo los resultados esperados. Esto es, cuántos de ellos acabaron obteniendo aquellos beneficios para los cuales habían sido recomendados de resultas de las negociaciones entabladas en la curia o los trámites realizados en la curia pontificia y el papel desempeñado por los distintos actores que mediaron en esos procesos a cada momento. En términos generales, aún falta llevar a cabo o realizar un estudio a fondo sobre los referidos rótulos de presentación de candidatos, tanto de los publicados como de los que aún permanecen inéditos, y por otra parte también sería necesario complementar dicho estudio con una correspondencia generada desde la Cancillería Regia y con otras fuentes vaticanas. Asimismo, hay que tener en cuenta, ya se ha dicho aquí, la concurrencia de otros peticionarios u otros actores distintos del rey, como fueron pues demás miembros de la Casa Real, nobles, alto clero, cabildos y autoridades municipales. Y de una forma u otra también participaron en esa especie de mercado beneficial en continua expansión. Bien, el estallido del cisma iba a brindar, de todas formas, por lo menos en sus inicios y más tarde también a raíz del cambio dinástico que se produjo en 1412, unos contextos bastante propicios para acrecentar o intentar acrecentar el intervencionismo regio en las cuestiones beneficiales, aunque seguramente con resultados prácticos muy por debajo de las expectativas creadas. Como es sabido, con el inicio del cisma en 1378, el rey, a la sazón Pedro IV de Aragón, se declaró indiferente, sin reconocer ni al pontífice romano Urbano VI ni al aviñonés Clemente VII. En un primer momento, el rey puso varias condiciones a los dos papas a cambio de su obediencia, entre los que se encontraba disponer del derecho de patronato de todas las dignidades eclesiásticas de la corona, incluyendo las de algunas órdenes militares. Las condiciones, sin embargo, no fueron imposibles de asumir por parte pontificia y el rey pronto se declaró indiferente o neutral. Acto seguido, el ceremonioso, como se le llama, a Pedro IV, se incautó de las rentas de la Cámara Apostólica, lo que dio lugar a la creación, entre comillas, de una maquinaria administrativa propia encargada de percibir y gestionar las exacciones que a partir de este momento tendrían como destino las arcas regias. Entre todas las rentas de las cuales se benefició el rey, destacan las procedentes de las vacantes, de los principales obispados y monasterios de la corona. El ceremonioso nombró a una serie de administradores encargados de gestionar esas vacantes, instando a los eclesiásticos para que todas las sedes que quedasen libres, ya fuese por cesum del decesum, o sea, por cese o por defunción del titular, que se hubieran mantenido pues sin titular. Mientras tanto, sus rentas fueron a parar, como decíamos, a la hacienda regia. Asimismo, el rey publicó un rescripto, un edicto, quoniam nos evidentes, de 1379, donde lanzaba una advertencia a sus súbditos para que no aceptasen gracias de ninguno de los dos papas, a la vez que se reservaba la provisión de beneficios, sea cual fuese su tipología, y también la percepción de determinadas tasas beneficiales, por lo menos las vinculadas a nombramientos realizados en instancias episcopales. Obviamente, en una situación crítica para las finanzas regias, asfixiadas por las revueltas de Cerdeña y por un galopante endeudamiento, esas incautaciones pudieron ser
para la monarquía una fuente subsidiaria de recursos económicos nada despreciable. Bien, a partir de aquí, pues cedo la palabra a Esther Tello, que va a continuar con la exposición y con el PowerPoint también. Bien, sin entrar más en la cuestión económica, durante estos 8 años, las bulas de nombramiento de arzobispos, obispos, priores y abades no fueron ejecutadas y muchos de estos beneficios mayores quedaron, por consiguiente, vacantes. Estuvieron sin titular nada más y nada menos que las mitras de Zaragoza, Tarragona, Tortosa, Lérida, Urgel, Barcelona y Huesca, 7 de las 14 diócesis de la corona, así como centros monásticos tan destacados como Ripoll y Montserrat. Sin embargo, detrás de esta aparente contención, los miembros de la Casa Real, desde el monarca hasta la reina Sibila, el infante Juan y Violante de Bar, se fueron posicionando de manera más o menos clara ante la provisión de las principales sedes religiosas de la corona. Tal como se ha dicho, siguiendo lo que ocurría en el resto de reinos y monarquías, durante los primeros años del cisma se documenta una intensa actividad epistolar entre la Casa Real y los papas de Aviñón y Roma. En este sentido, cabe destacar que el ceremonioso intercambió numerosa correspondencia con el Papa romano, sobre todo durante los primeros años, aunque poco después, como es sabido, se decantó por su acercamiento, aunque no oficial, al Papa aviñonés. No podemos hacer mención aquí a la situación de las mitras y los monasterios de la Corona de Aragón, ni al intervencionismo regio, pero conviene señalar algún ejemplo concreto. Así, en Tarragona, por ejemplo, el arzobispo Pere de Clasquerí falleció en enero de 1380 y el Papa aviñonés Clemente VII promovió a la sede a Íñigo de Valterra, entonces titular de la sede de Segorbe. Sin embargo, Valterra no dispuso formalmente de la mitra tarraconense hasta 1387 y hasta ese momento aparece tan solo como electo de la sede tarraconense. En un contexto muy complicado, de grandes tensiones internas entre el cabildo catedralicio, la ciudad y el propio rey, el rey no aceptó que ningún eclesiástico dispusiera de la mitra en el arzobispado de Tarragona. En relación con la provisión de cargos, documentamos también numerosos ejemplos en los que el monarca, su esposa o el infante buscaron promover a algunos eclesiásticos al cardenalato. Y he aquí un punto bastante interesante. Viendo la correspondencia, se observa claramente que el infante Juan se mostró muy pronto afín al Papa de Aviñón, Clemente VII, siendo este un punto de discordia claro y profundo con su padre, que mantenía una actitud más ambigua. Sea como sea, este es un tema a tener en cuenta y los ejemplos que nos permiten ver las relaciones diplomáticas son innumerables, ¿no? Por citar solo uno, en 1379 la reina Sibila quiso que se ascendiera al obispo de Elna, Ramón de Escales, a la dignidad de cardenal. Casi en paralelo, el ceremonioso había elevado también esta misma petición al Papa romano. Tras la muerte de Pedro IV, se abre un nuevo periodo. Un mes después de la muerte del ceremonioso, Juan I se declaró obediente al Papa de Aviñón, Clemente VII. No cabe duda de que tan rápida decisión se llevó a cabo por la necesidad de mantener un soporte fuerte para consolidar el dominio aragonés en las islas de Cerdeña y Córcega, porque el Papa romano apoyaba claramente a la dinastía de los Anjou, además de otros asuntos claramente económicos en los que no podemos entrar, como la concesión de décimas al monarca, los nombramientos de títulos, etc. Durante este periodo, tal como se ha mencionado antes, las súplicas se hicieron también cada vez más frecuentes. Y de hecho, no es extraño encontrar que en una misma petición se realizasen varias solicitudes y que se llegasen a resolver de forma incluso colectiva, ¿no? Los ya mencionados rótulos. A la muerte de Clemente VII, en 1394, fue proclamado papa el aragonés Pedro de Luna, tomando el nombre de Benedicto XIII. No merece la pena aquí señalar el cambio de paradigma que supuso este hecho para la política beneficial de la corona.
Por una parte, el progresivo alejamiento de Francia al papado de Aviñón, hasta la retirada oficial de obediencia, y por otra, la complicada situación del Mediterráneo hicieron que los monarcas aragoneses, Juan I y Martín I, fueran los principales valedores del llamado Papa Luna. Así, la actividad diplomática y la presencia aragonesa en la curia no paró de crecer durante estos años. Sin embargo, con la documentación que conservamos hoy, o que consultamos hoy, es complicado explicar cómo se traduce esto en la política beneficial. En muchas ocasiones, Benedicto XIII se muestra reacio a promover a la mitra a eclesiásticos afines al rey Martín. En otras ocasiones, el intervencionismo de la reina María de Luna, reina consorte y con un fuerte carácter religioso y piadoso, sí que parece tener más efecto. En este sentido, las discrepancias más acusadas se observan, por ejemplo, en los principales monasterios catalanes, siendo quizá el caso paradigmático el de la abadía de Montserrat, que se mantuvo incluso durante estos años afín todavía a la obediencia romana. Sea como sea, en los últimos años del siglo XIV y a comienzos del siglo XV, también se observa el interés del Papa por mantener y reservarse vacantes muchos de estos beneficios, con el propósito, obviamente, de obtener estas rentas y nutrir así las maltrechas arcas pontificias. Una situación esta, la de las maltrechas arcas pontificias, que ya comenzaba a ser habitual. Con la muerte de Martín I, en 1410, y sobre todo tras el concilio de Pisa, donde se proclamó Papa a Alejandro V con el fin de resolver el cisma, Benedicto XIII se recluyó aún más en los territorios de la corona y pasó a jugar un papel fundamental al lado de la corte real. Siguiendo los pasos de su abuelo, el primer representante de la nueva dinastía trastámara, el rey Fernando I, volvió a apropiarse de las rentas de la Cámara Apostólica. Con ello, se abogó amplias competencias en materia fiscal a raíz de la promulgación de los llamados Jura Camere Apostolicae de 1416, unas instrucciones sobre el modo de regir las cuestiones beneficiales. Así, se especifican qué beneficios debían quedar reservados por el monarca, lo que incumbía en primera instancia a los obispados y abadengos. Acto seguido, se mencionaban otros muchos supuestos de reserva, tanto a imagen y semejanza de los que ya venían aplicando los propios pontífices en todo el ámbito de la cristiandad. Por otra parte, se incluyen disposiciones relativas al cobro o forma de percibir anatas, vacantes u otros derechos que podían ser reclamados sobre estos beneficios, cuyos ingresos debían ir a parar a las arcas regias, como así fue mientras duró la situación de confiscación. En definitiva, tales disposiciones son una muestra palpable de unas ansias desbordadas por obtener el máximo control del sistema beneficial, sirviendo para conferir al monarca aragonés unos poderes de casi plena soberanía o plenitud competencial. En todo caso, tras la pronta muerte del rey Fernando, fue su hijo, Alfonso el Magnánimo, principal ejecutor de esta política beneficial, de acuerdo con estos preceptos y otros que se dictó durante sus primeros años como rey. En materia beneficial, Alfonso V se apuntó un tanto con el nuevo papa surgido del Concilio de Constanza. Ya en enero de 1418, Martín V se avino a anular los beneficios concedidos en los comienzos de su pontificado sin recomendación del monarca aragonés. Por el contrario, se preveía atender a las súplicas de beneficios que el monarca quisiera postularle mediante la presentación de rótulos, ¿no? En efecto, en esta época hay constancia de nuevas listas de presentación de candidatos. El monarca tampoco dejó de lado el flanco episcopal, atendiendo a las numerosas cartas de recomendación dirigidas a los prelados del reino para promocionar a determinados clérigos
en los beneficios que quedasen vacantes en las respectivas diócesis. En cuanto a las provisiones referidas a beneficios mayores, obispados o abadengos, en teoría sí que se seguía manteniendo el procedimiento canónigo habitual o comunidad de injerencia regia no cesó de aumentar. Sea como sea, la política beneficial de Alfonso el Magnánimo se complementaría con otras disposiciones tendentes a reforzar su posición ante el papado. Aquí debemos referirnos al edicto de Castelnuovo de Nápoles en 1423, en virtud del cual ordenaba a sus oficiales y comisarios no ejecutar ninguna bula o provisión apostólica hasta que no fuera examinada por él mismo. De esta manera, se reservaba un derecho de admisión con respecto a determinadas decisiones papales. El rey también prohibió que ningún eclesiástico pudiera realizar apelaciones a la Santa Sede, ya fuera por cuestiones judiciales o beneficiales. De algún modo, la ofensiva desplegada durante estos años, tendente a reforzar el poder regio en los asuntos eclesiásticos, más allá del rendimiento fiscal, quedó frenada con la vuelta a la normalidad de las relaciones monarquía-papado, con el fin del cisma en la Corona de Aragón en 1429 y la consiguiente restitución de la Cámara Apostólica a sus legítimos propietarios, esto es, a los pontífices de Roma. En todo caso, son los periodos más extraordinarios y hasta cierto punto anómalos, los que aquí nos hemos centrado, la apropiación de las rentas de la Cámara Apostólica a finales del reinado de Pedro el Ceremonioso y durante los primeros trastámaras, los que, hasta cierto punto, parecen preconfigurar los logros alcanzados más tarde, ya en época de los reyes católicos o del emperador Carlos V. Será entonces cuando se obtienen nuevas prerrogativas regias en materia de patronato y, sobre todo, por lo que respecta al derecho de presentación o nominación de los obispos, ya prácticamente en régimen de monopolio. En definitiva, esto último fue uno de los principales caballos de batalla que presidió las relaciones monarquía-papado durante la época medieval. Muchas gracias.